Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. El Colegio Mexiquense tuvo una importante participación en la 37ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, organizado por el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. Además de contar con un stand para la venta de la colección editorial de El Colegio Mexiquense, también se realizaron 2 presentaciones de nuestras novedades editoriales. El día de hoy les voy a presentar un resumen de la presentación Ritualidad, Iconografía y Materialidad, el Tlapanhuehuetl de Malinalco, una biografía cultural, autoría de Leonel Barrera Cruz. En ella participaron como comentaristas el doctor Gustavo Jaimes Vences, profesor investigador de El Colegio Mexiquense, además de que contamos con la participación del doctor Raimundo Martínez García, presidente de esta institución. Vamos con el resumen. Este conversatorio se da a partir de una novedad editorial que está por aparecer bajo el sello de nuestra institución, y tenemos aquí a 2 de nuestros académicos que han abonado a esta obra, a este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto enorme estar aquí en la Feria del Libro de Antropología, pues un espacio que desde hace muchísimos años, desde finales de los 90, se convirtió en parte de mi formación profesional como antropólogo. Les platicaba hace un momento que los lunes veníamos a tomar clase aquí a este recinto, y desde entonces pues creo que mi corazón se quedó aquí enterrado en algunas de las salas, literalmente, sin la mexica, teotihuacana, olmeca. Y ahora, pues después de tantos años, pues es un gusto y un privilegio además, y un honor el que 2 ex profesores míos y ahora buenos amigos me acompañen en la presentación de mi libro, derivado de mi investigación de maestría sobre un instrumento musical mesoamericano, un tlalpanhuehuetl, que pues está vigente, se puede ver, se puede apreciar en el Museo de Antropología del Estado de México, en la ciudad de Toluca, que los invito a todas y a todos a que, si no lo conocen, vayan a apreciarlo en vivo. Bueno, pues. Entonces, en el marco de este instrumento tan especial que ha sobrevivido aparentemente desde la época prehispánica, o sea, más de 500 años tiene este objeto, y como tal, pues se ha cargado de muchas historias, se ha cargado de muchos significados, se ha cargado de muchos valores, prejuicios e incluso cotos de poder, ¿no?, en torno a este objeto tan particular, y que como tal pocas veces se ha visto a veces objetos de estudiarlos de esa manera, ¿no?, desde una perspectiva biográfica cultural, que es justamente una de las ventajas que tiene la manera en la cual Leonel abordó el trabajo del tambor de Malinalco. Los tambores, los instrumentos de percusión, jugaron un papel nodal en los rituales del México antiguo, pero específicamente ya en las postrimerías del periodo mesoamericano con la sociedad mexica. Creo que fue un elemento fundamental. Sin lugar a dudas, todos los percutores marcaban diferentes actividades y tareas cotidianamente en el día al día, y sobre todo pues tenemos la noción del panhuehuetl, del huehuetl y del tlalpanhuehuetl, que es la versión más imponente, la más grande de estos 3. Todavía queda por ahí definir precisamente el término de panhuehuetl dentro de esta clasificación, pero todos los percutores fueron el centro nodal, el centro de gravedad de los rituales mesoamericanos, sobre todo de la cultura mexica. Lo primero que salta a la vista es la materialidad de estos objetos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué nos puedes decir en torno a la materialidad de estos instrumentos de percusión que se conservaron, sobre todo para el postclásico, y que muchos de ellos fueron representados, ¿no?, en muchas de varios códices, tanto coloniales como previos, sí hay la representación de estos instrumentos, y yo creo que es donde deriva la importancia en la ritualidad, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras en torno a la materialidad de estos instrumentos.
Sí, es importante. Durante muchos años no se tuvo una noción específica del tipo de madera que se utilizaba para fabricar esos tambores. Hoy sabemos que prácticamente todos estos tipos de tambores salían de un solo árbol, o sea, se cortaba un pedazo de árbol, se ahuecaba de una manera muy específica y después venía todo el proceso de plasmar la iconografía que iba a representar, dependiendo del uso ceremonial que se le fuera a dar. En este caso, el tambor de Malinalco recrea una escena que tiene mucho que ver con los ritos de sacrificio gladiatorio en el Temalaca de la ciudad de Malinalco. Y se puede ver perfectamente bien cómo la materialidad ha sido quizás el elemento fundamental en la representación iconográfica de cada uno de estos tambores. Hasta el año 2023 no se tenía la certeza precisa de qué tipo de madera era la que se utilizaba, y hoy afortunadamente con un estudio que por cierto se encuentra aquí presente nuestro colega y amigo Tomás Villa del Centro INA, llevaron a cabo una investigación en la que detectaron por primera vez el ADN, haciendo una investigación cromosomática del ADN del tambor, que representa a una dalbergia mexicana, una dalbergia cubilquitzensis, que puede pertenecer a la familia del palo de rosa, del granadillo y demás. Lo más sorprendente de todo esto es que al día de hoy la gran cantidad de los instrumentos musicales que se fabrican en la actualidad son fabricados con esta misma madera. Las guitarras, violines, chelos, baterías, incluso baffles acústicos, bocinas y demás, utilizan predominantemente este tipo de madera, lo cual nos hace pensar que ya desde épocas mesoamericanas, pues estos talladores de madera, con base en siglos de experimentación, sabían perfectamente bien qué madera era la más idónea para poder propagar el sonido de una mejor manera. Me gustaría también preguntarte, si bien te has enfocado a los instrumentos de los tambores y que me gustaría que nos hicieras como la diferencia con panhuehue, la panhuehue, porque ellos obviamente no nos saben cuál es esa diferencia, y también que mencionaras qué otros instrumentos de madera hay con esta tradición mesoamericana. Claro, digamos que el principal, el que más se ha estudiado en todos lados, ha sido el huehue, que es el tambor que da entrada justamente a esta clasificación organológica. Es un tambor de aproximadamente 40-50 centímetros de altura, con un grosor de 40-50 centímetros igual. Se han encontrado varios, o al menos en el siglo XX, en los inicios del siglo XX, Guy Sturgeon y algunos otros investigadores que llegaron a México, de Francia, de Alemania, Edward Seller, mencionaban que se utilizaban en demasía todavía en muchos rituales, sobre todo en el centro del país. Curiosamente también la región de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México. Desafortunadamente muchos de ellos solamente quedaron en el registro, pero no tenemos fotografías, no tenemos pues ya alguna evidencia de cómo pudieron haber sido los tambores. Tenemos después el panhuehue, que bueno, sigue siendo tema de cierta polémica referente a él. Uno de nuestros profesores del Colegio Mexiquense, el doctor Javier Nogués, alude que este instrumento, su nombre de panhuehue, deriva del prefijo náhuatl pamit, que hace referencia a bandera. Por ahí en algunas crónicas, ciertos cronistas mencionaban que el poeta y rey Nezahualcóyotl portaba un panhuehue de oro en la espalda. Durante la investigación, pues algo que nos llamó mucho la atención y que descubrimos es que en uno de los códices, en el códice Maglavechi, aparece una reproducción justamente de Nezahualcóyotl portando un tambor, un panhuehue en la espalda, pero además viene con una especie de plectro unido al tambor, lo que nosotros llegamos a pensar o a dilucidar, porque no lo tenemos todavía perfectamente bien escudriñado, es que muy probablemente este plectro hacía las veces de un resonador. Por ahí
mencionaban que el tambor era de oro. Y bueno, el oro, además de sus propiedades como una piedra o un metal precioso, los que sean músicos que estén aquí sabrán que es un excelente conductor y propagador del sonido. Sí, ya que estás llegando después de este panorama general que intentamos exponerle a ustedes, a los presentes, a nivel nacional o del altiplano central, pues es justo regresar a esa zona sur tan particular, ¿no? La verdad, desde que comenzamos a ver tu proyecto de ingreso a la maestría durante el semestre, pues a mí me saltaba mucho pues digamos, amplia o la gran cantidad de instrumentos en madera que se conservaban en la región suroeste del Estado de México, ¿no? En Malinalco, en Ocuilan, en Atzingo, pues no solo el teponaztli y el huehuel, ¿no? En Tenango, sino también mascarillas, hay instrumentos, hay figuras en madera que tienen pues una amplia profundidad en cuanto a la conservación y también a una data también antigua de su elaboración. Entonces me gustaría que ahora, después de darnos este panorama, ya comenzáramos a centrarnos en la región sur y nos dijeras cuáles instrumentos en madera se conservaban que tenían una tradición mesoamericana. Pues bueno, como ya lo mencionaba, Malinalco ha sido pues desde siempre este centro nodal en la preservación de los instrumentos. Además del Tlalpanhuehue de Malinalco, hay otro tambor, otro Tlalpanhuehue, el del barrio de San Pedro, que parece ser es uno de los pocos que sigue en constante uso. Cada 29 de junio, los pobladores de la comunidad, los mayordomos, porque son quienes los resguardan, lo sacan de unos breves minutos a la comunidad, durante 10 o 15 minutos. Lo han resguardado muy celosamente durante siglos, pero a diferencia del Tlalpanhuehue de Malinalco, que su iconografía nos denota claramente una reproducción de los ritos ancestrales mesoamericanos, en este caso su iconografía alude a la representación iconográfica de la liturgia novohispana. Se puede ver claramente unas manos entrelazadas, símbolo de la tradición franciscana, pero además representa un águila alimentando a 5 aguiluchos, lo cual se relaciona directamente con la pintura mural del convento agustino de la Transfiguración de Malinalco. Lo interesante de esto es saber que el tambor se ha logrado preservar por el uso constante que ha tenido a lo largo de estos siglos. Ya mencionaba yo que solamente lo dejan ver cada 29 de junio, pero en su lugar ya se fabricó hace 8 o 9 años hace 9 años, una réplica de este tambor, la cual es la que ahora se utiliza en los mítines, las procesiones y demás, y solamente se utiliza el tambor original para que sea venerado por la comunidad durante unos breves minutos. Pero también, bueno, tenemos este teponaztli y se presume que existe también otro teponaztli en Malinalco, en el barrio de San Pedro, que hace unos años conocí a una investigadora que me comentaba que ella tuvo la oportunidad de verlo e incluso ya le falta una de las 2 lengüetas que resuenan en el teponaztli. Pero bueno, lo que mencionaba al principio, tanto Guy Sturgeon como Edward Seller y algunos otros investigadores, se me fue el nombre del otro investigador, ya me acordaré, pero mencionaban de la gran cantidad de tambores y percutores mesoamericanos que seguían vivos a inicios del siglo XX. Bueno, sí, Samuel Martí, sí, Samuel Martí, este investigador méxico-estadounidense, tuvo la oportunidad también de estudiarlos. Desafortunadamente no fue tan elocuente en su indagación, pero bueno, tenemos la obra maravillosa de Daniel Castañeda y Vicente Mendoza, que en 1933 publicaron una obra pues de gran valor, tanto histórico como en potencia, porque son más de 600 páginas donde lograron hacer en muchos de ellos todavía un análisis acústico de los instrumentos que se preservaban tocándose en muchas comunidades.
Esta producción editorial aún está por salir, así que les recomendamos estar atentos a través de la página de internet de El Colegio Mexiquense, www.cmq.edu.mx. Nos vemos a la próxima.